Hola, en este video vamos a hablar acerca de la continuidad y la asíntota. Primero, ¿qué es continuidad? La continuidad es una medida de si la función tiene el valor que esperaría que tuviera en determinado valor. Por ejemplo, aquí podemos ver una función que es continua en todos los valores, porque si nos fijamos, en cualquier punto que tomemos, el valor que tiene es el límite cuando la función tiende a ese punto. Por ejemplo, aquí el valor es 0 y la función tiende a 0. Esta función, sin embargo, es discontinua en este punto y en este otro punto. Podemos saber que es discontinua porque el límite no existe. Las funciones generalmente son continuas excepto en los siguientes tres casos. El primer caso es que la función cambie de definición en ese punto. El segundo caso es que la función en ese punto no esté definida o de una forma indeterminada, como 0 entre 0. Y el tercer caso es que la función en ese punto tienda a infinito o a menos infinito. El siguiente caso es un ejemplo de discontinuidad por cambio de definición. Una función que es igual a x al cuadrado para los x menores o iguales a 0, pero que es igual a 2x más 3 para los x mayores a 0. Debemos fijarnos en el punto de cambio de definición, que en este caso viene siendo 0, y evaluar el límite de cada una de las funciones cuando x tiende a ese punto. Por ejemplo, el límite de x cuadrado cuando x tiende a 0 es 0, mientras que el límite de 2x más 3 cuando x tiende a 0 es 3. Y esto lo podemos comprobar simplemente poniendo x igual a 0 en cada una de las funciones. Como verificamos que el límite de las dos funciones no es igual en el punto de cambio de definición, podemos decir que esta función no es continua en x igual a 0. Sin embargo, un cambio de definición no siempre significa discontinuidad. Por ejemplo, en esta función que es igual a x al cuadrado menos 4x menos 10 para los x menores o iguales a 5, pero que es igual a menos 5 para los x mayores a 5, podemos fijarnos el límite de cada una de las funciones cuando x tiende a 5. En el caso de la primera función obtendremos 25 menos 20 menos 10, lo cual es igual a menos 5. Y en el segundo caso simplemente obtendremos menos 5. Los dos límites son iguales, por lo tanto la función es continua. Y esto se puede apreciar en la gráfica. En este punto no hay una discontinuidad. A pesar de que las pendientes sean diferentes, el valor es el mismo. El siguiente es un caso de discontinuidad por cambio de definición. Una función que para todos los valores de x es igual a x al cuadrado menos 8x más 16 sobre x menos 4. Si analizamos esta función en el punto x igual a 4, obtendremos 16 menos 32 más 16, que es igual a 0, sobre 4 menos 4, que es igual a 0. Entonces lo que podemos hacer para graficar esta función es factorizarla. Al factorizar, obtendremos x menos 4 al cuadrado sobre x menos 4, que es simplemente igual a x menos 4. Sin embargo, para el valor de x más 4 la función no está definida. ¿Y qué hacemos en ese caso? Dibujamos un círculo vacío alrededor del valor de x igual a 4 para indicar que la función no está definida en ese punto. Esto se llama discontinuidad removible. Hay que tener cuidado con la discontinuidad removible. Por ejemplo, en la función parte entera de x, la discontinuidad no es removible, porque a pesar de que estén los círculos para simbolizar que el valor no está ahí, el límite no existe. Si nos fijamos en un punto de estos, el límite por la derecha será un valor diferente al límite por la izquierda. En cambio, en la función f de x es igual a 4x más 4 sobre x más 1, la discontinuidad sí es removible, porque a medida que x se aproxima a menos 1, el valor siempre será igual a 4, y como el límite existe, la discontinuidad sí es removible. Y finalmente, aquí tenemos un ejemplo del tercer caso, la función que en ese punto tiende a infinito. La función f de x igual a 1 sobre x cuando x es igual a 0 tiende a infinito. Entonces, en el punto de x igual a 0 se crea una asíntota vertical. Como podemos ver, acá se hace la asíntota. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es una asíntota? Las asíntotas son líneas a las cuales una función se acerca cada vez más, pero que nunca llega a tocar. Y del mismo modo que existen tres causas para la discontinuidad, existen tres tipos de asíntotas. Las horizontales, las verticales y las oblicuas. Las asíntotas horizontales se producen cuando una función nunca llega a cierto punto. Por ejemplo, su límite cuando la función tiende a infinito. Por ejemplo, la función f de x es igual a 5x más 3 sobre x más 5 tiende a 5 cuando x tiende a infinito. Por tanto, podemos decir que la función tiene una asíntota en y igual a 5. Las asíntotas verticales son causadas, como vimos anteriormente, cuando la función tiende a infinito en un punto. Y no puede ser simplemente infinito, también puede ser k sobre 0 o menos k sobre 0.
donde k es cualquier número diferente de 0. Por ejemplo, en la función f de x es igual a x sobre x menos 3 cuando x tiende a 3, por este lado se aproxima a menos infinito y por este lado se aproxima a infinito. Las asíntotas oblicuas ocurren cuando la función es casi equivalente a una recta, es decir, cuando el mayor exponente del numerador es 1 mayor que el mayor exponente del denominador. Lo que se hace para hallar la asíntota en estos casos es efectuar la división. Cuando se efectúa la división de 5x al cuadrado más 3x menos 16 entre x más 1, se obtiene 5x menos 2 menos 14 sobre x más 1. A medida que x se aproxima a infinito, el valor de menos 14 sobre x más 1 cada vez es menor, por tanto se puede aproximar a 0. Y en ese caso obtendríamos la forma de nuestra asíntota, que es igual a 5x menos 2.